Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde le dedicamos unos minutos para hablar de un tema que nos apasiona con pasión, como es la política. Saben que habitualmente ocupamos este espacio en la política doméstica, sobre todo en este año electoral. Pero claro, en el mundo también pasan cosas muy intensas y en las últimas horas el mundo se conmovió con una imagen, que es la imagen de este chiquito sirio que apareció ahogado a orillas de Turquía. La imagen es muy contundente, muy elocuente y es un símbolo del drama que miles de inmigrantes están sufriendo a esta hora, en este momento, mientras usted está viendo este programa, mientras nosotros lo estamos haciendo, hay miles de personas que están tratando de huir desesperadamente de una situación angustiante. En el caso de Siria, esa lucha intestina, esa guerra interna, pero también hay migrantes de otros países que escapan de diversas cosas, pobreza, marginalidad, violencia étnica, en fin. Hay muchas situaciones que empujan a muchas personas, en este caso hacia Europa. Y la información se conoce desde hace tiempo. Hace mucho que los medios de comunicación venimos informando sobre este fenómeno que comenzó como goteo y que se volvió una marea humana, pero que sin embargo necesitaba de esta imagen para ya no informar, sino sensibilizar. Es decir, lo que aporta, si se quiere, esta trágica imagen de este chiquito a orillas de Turquía es que ya no es solamente una cuestión de informar, sino de sensibilizar a quienes son responsables. Primero los responsables políticos, pero después también la ciudadanía, que es en definitiva en las democracias occidentales, quienes eligen a esos representantes políticos para que tomen cartas en el asunto, que no es ya solamente una cuestión político-económica, de tirantez en materia de relación entre países, sino fundamentalmente humanitaria. Cierro con esto, por supuesto, la imagen es muy conocida, no hace falta abundar en ello, simplemente para aportar, si se quiere, desde este espacio, esta pequeña mirada sobre este tema. Pasamos a otra circunstancia que es la que habitualmente tratamos en este programa, que tiene que ver con la política doméstica. La política está teñida por situaciones electorales y para eso convocamos a distintos referentes políticos, a observadores agudos, como es en este caso Carlos Raimundi. Carlos, gracias por este rato. Al contrario. Diputado del Frente para la Victoria, diputado nacional por el Frente para la Victoria, hombre con muchos años en la política, siendo muy joven, por cierto, pero muchos años en la política. Y a partir de ese de esa historia, ¿cómo evaluás este presente, este momento político argentino? Y yo creo que es un momento muy, pero muy importante. Yo en mi vida me lo he preguntado muchas veces porque hasta es una sensación corporal, te diría. Viví con muchísima felicidad el fin de la dictadura y los primeros meses de la restauración institucional, el año 83 hasta el 84, ya en el 85 empezó la caída. Pero esos años los viví con una ilusión muy, pero muy grande, era más joven indudablemente. Ahora, después de eso, mis años felices fueron estos últimos años, esta década. Ahora, felices porque, Adrián, porque los sueños de siempre, muchos de ellos, se empezaron a hacer realidad. Desde luego, no con la pureza, digamos, no con que uno lo sueña, sino que con mucho trabajo, con mucha energía que había que ponerle, pero y también con contradicciones, con los vaivenes de la vida. Pero ahora, estos han sido años muy, muy importantes. Sí. Me quedo en la palabra contradicción, que es un tema que me parece interesante para abordarlo, sobre todo en esta etapa de inflexión, como vos marcabas, ¿no? Es un momento muy importante. Sí. Intuyo que la importancia tiene que ver con esta situación de inflexión. Veíamos días pasados las imágenes de la represión en Tucumán, posterior a las elecciones, al día siguiente de las elecciones, una sociedad que se moviliza, convocada por la oposición, y la represión que no se puede disociar si no hubo una orden expresa. Alperovich dice que no ordenó reprimir, pero lo cierto es que hay una responsabilidad política porque el gobierno de la provincia de Tucumán debe gestionar, entre otras cosas, a su fuerza de seguridad. Y ahí yo decía, bueno,
si hay una política de Estado, por lo menos una política iniciática del kirchnerismo, sobre todo porque se inicia en tiempos muy convulsionados en Argentina, fue la de no reprimir el conflicto social, la protesta. Fue una de las primeras políticas fuerzas, una de las primeras ideas fuerzas de caracterización del kirchnerismo. Sí. Las imágenes de Tucumán del otro día forman parte de este punto de inflexión, porque en definitiva Alperovich forma parte del kirchnerismo, forma parte de las contradicciones todavía no resueltas del kirchnerismo. Bueno, dame un segundo, Tenés un ratito, claro. Un par de minutos, porque es largo. Mira, jueves a la noche, hoy. Bueno, ayer, miércoles a la mañana, yo tardé 3 horas para venir de La Plata a Buenos Aires por un piquete en la autopista. Y mucha gente, no te diría la mayoría, pero muchísima gente protestaba mucho contra eso, y es cierto que da bronca. Y sin embargo, el gobierno nacional, la gendarmería, que era la que custodiaba esa situación, prefiere pagar el costo de la protesta de los que estamos a pie, a paso de hombre, durante 2 horas parados en la autopista, a pagar el costo de la represión. Quiere decir que sigue habiendo a nivel nacional esta visión que decís vos. Ahora, el kirchnerismo no es solo eso. El kirchnerismo es también un conjunto de gobernadores de provincia que desde el punto de vista social han dado vuelta a sus provincias para bien, para bien. Es decir, yo conozco Tucumán, conozco Santiago del Estero, conozco Formosa, conozco las comunidades indígenas, conozco Chaco. Se han dado vuelta así, para bien. Y quedan cosas pendientes. Hay estilos, hay formas y hay políticas que están pendientes. Una de ellas es la de las policías provinciales, no de la de Tucumán solamente, la de muchas policías provinciales. Mirá, adelante, te digo con toda sinceridad, con todo lo que voy a defender y a luchar, y estoy luchando para la candidatura de Scioli, a mí no me gusta una propaganda que hay donde le toma juramento a creo que 18.000 policías nuevos, diciendo que el eje es defender la patria hasta morir. Yo creo que la filosofía con la que las policías tienen que relacionarse con la sociedad hoy tiene que ser defender los derechos civiles, no morir, no hablar de la muerte cuando se habla de la policía. De las policías los mensajes políticos son muy importantes, bueno, porque hemos observado que y eso ese falta. mensaje se recibe de manera muy lineal muchas veces. Eso falta, por eso a mí me gustaría mucho. Es cierto que la competencia policial es de las provincias, salvo la Policía Federal, por supuesto, las fuerzas federales, ya lo sé. Pero digo, yo creo que a nivel nacional habría que tomar y convocar a las provincias bajo 3 o 4 o 5 grandes lineamientos para poder hacer esa reforma educativa, formativa, que tiene que ir acompañada de una gran jerarquización de las policías. Porque cuando vos le das el derecho a una fuerza a que esté armada y te proteja, y proteja a tus hijos, y proteja el espacio público, vos la tenés que jerarquizar, con capacitación, con entrenamiento y con salarios. Por eso yo tengo proyectos hechos, firmados de hace unos cuantos años, donde yo creo que la policía tiene derecho a discutir salarios y a discutir condiciones de trabajo. No a nivel de una sindicalización como un sindicato de un área común de trabajo, no igual, pero sí con algunas pautas, una especie de sindicalización muy especial. Yo no sería tan terminante en que la policía, porque la tenés que jerarquizar. Ahora, la tenés que jerarquizar al mismo tiempo que haces una reforma estructural de la filosofía con la que se manejan las policías provinciales. Carlos, cambio rápidamente de tema para abordar la mayor cantidad de temas posibles en este rato. Recién en los graph, que es lo que está abajo, las letras que están bajo nuestro mientras hablamos, decía el sistema electoral en la mira, que es otra derivación de lo que ocurrió en Tucumán y que forma parte de la tarea legislativa, porque curiosamente se ha llevado al Congreso de la Nación alguna idea de reforma del sistema electoral, sobre todo el voto, ¿no? La discusión sobre si el papel, es decir, la boleta tradicional, la sábana como la conocemos, boleta única electrónica. ¿Cuál es tu mirada y en tal caso qué va a pasar con ese debate? Bueno, a ver, punto 1. No confundamos lo que es sistema electoral, que es un sistema proporcional que tiene la Argentina por sistema DONT, donde pueden haber distintas fuerzas representadas, con la forma de votar. Correcto. La forma de votar puede ser electrónica con boleta impresa, sin boleta impresa, boleta única de papel, sin electrónica. Puede haber varias cosas. Mira, ahí hay una discusión que probablemente el próximo gobierno
tenga que darla porque está madurando eso. Las fuerzas grandes, y sobre todo el Partido Justicialista, ha hecho un culto del reparto de la boleta de papel. Porque ahí tiene una capacidad que no tiene ningún otro partido político. Ahora, llega un momento que la sociedad madura de tal manera que eso ya no es el eje sobre el cual hay que discutir. Hay que discutir un sistema moderno. Lo que no se puede hacer es creer que a 40 días de las elecciones se puede modificar el sistema electoral, porque la oposición, pero esto lo saben ellos mismos, y por eso que no es seria la discusión, no está, porque cuando vos le planteás algo a la sociedad con un sentido exclusivamente electoral, pero ni vos mismo te creés lo que estás planteando, pierde seriedad. Porque, además, ¿qué es lo que proponen? ¿Cuál es el sistema que proponen? ¿El de Santa Fe, el de Capital, el de Salta? Saben perfectamente que no se puede hacer y quieren hacer un aprovechamiento. Pero hay una cosa que me parece la más grave de todas, Adrián, que es más de fondo, mucho más de fondo. Hay distintas maneras, en la historia hubo distintas maneras de cuestionar el voto. Una fue con tanques, con tortura, con un aparato de terrorismo de Estado, no permitirle a la gente votar. Hay otra que es mucho más sutil y que es penetrar sutilmente, despaciosamente en la conciencia, haciéndole creer a la gente que votar es una porquería, que es lo que están queriendo hacer ahora. Es decir, una cosa es cuestionar a un gobierno, se lo cuestiona dentro de las reglas del sistema electoral. Ahora, cuando vos no le podés ganar a ese gobierno dentro de las reglas del sistema, ¿qué está haciendo la oposición ahora? Cuestiona el sistema. Y esto es gravísimo, porque vos no podés empañar la importancia que tienen las elecciones, porque las elecciones es el momento en que un ser humano pone el voto en la ranura de la urna, es el único, pensá si hay otro, el único momento, puede ser al momento de nacer, pero es el único momento en que un magnate, un gerente de techín o un desocupado tienen el mismo valor. Igual. Entonces, cuando vos le cuestionás la legitimidad de eso, estás cuestionando el fondo del sistema y eso es gravísimo y yo creo que es imperdonable que la oposición haya tomado este camino. Carlos, una última y por supuesto queda abierta la oportunidad para seguir conversando sobre estos temas más profundamente, pero no quiero dejar de tocar, porque vos provenís del radicalismo, digamos, tu iniciación política fue allí. De la idea de que eso tenía que ser un gran movimiento nacional. No, pero lo tomo como referencia. No con un sentido partidario, porque la verdad que... No, por supuesto, pero lo tomo como referencia a lo siguiente. Te acercás al kirchnerismo desde lo que se conoció como la transversalidad, es decir, ese intento de... Sí, yo no tengo historia en el PJ. Por eso, no circunscribirse al PJ, claro, sino ampliar la participación de otros sectores con otros orígenes. ¿Crees que esto se va a mantener en el tiempo una vez que una de las fundadoras del kirchnerismo no esté más, como es Cristina Fernández, no esté más en el Ejecutivo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la sea Argentina... oficialismo u oposición, independientemente yo creo que en la de lo que Argentina ocurra. se están armando dos grandes coaliciones. Una expresa los intereses más oligárquicos, más conservadores, y la otra expresa esto. Obviamente hay una columna vertebral que es el PJ, más que el PJ, el peronismo. El peronismo como cultura, como capital simbólico, como memoria histórica de un pueblo, digamos, no como categoría electoral o partidaria. Ahora, ese peronismo, ¿qué es lo que lo define? No lo define ninguna anécdota, no lo define ninguna crónica histórica, lo define lo que el pueblo siente que es eso. Y eso es independencia económica, justicia social y soberanía política. Y desde ese punto de vista es mucho más amplio que un partido. Y yo me siento ahí adentro. Y creo que eso va a perdurar porque entre esos dos grandes modelos, el que pretende volver al Fondo Monetario y a tener un asesor del Fondo Monetario que esté en la puerta contigua del ministro de Economía, o un país autónomo que se relacione más con sus hermanos de América Latina y no con el poder que es el que causa a los inmigrantes y este chiquito que murió, que vos... Bueno, entre esos dos modelos se va a debatir la Argentina del futuro. Carlos, te agradezco por este rato. Queda pendiente una próxima charla también sobre el tema latinoamericano, pues hiciste un libro muy interesante sobre el tema, en serio, y lo recomiendo y lo vamos a conversar. Gracias, Carlos. Me voy a hablar con Nicolás Eisler. Es uno de los protagonistas de esta semana, periodista, colega de Tiempo Argentino, protagonista de manera involuntaria, porque como todos los que hacemos gráfica, y Nico se dedica muy concienzudamente a esa tarea, por lo menos lo ha demostrado esta semana, y ya desde antes, por supuesto. Lo cierto es que tu investigación sobre los contratos de Fernando Niembro en la ciudad de Buenos Aires
terminan siendo o empiezan a ser una especie de símbolo de eso de que poco se hablaba, que es que en el PRO, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay una suerte de, si se quiere, lo han llamado capitalismo de amigos, a mí no me gusta eso, sino una especie de caja para amigos, en este caso uno que aparte es muy conocido, pero es candidato también del espacio político del macrismo. Gracias, Nico, por venir. ¿Cuánto hace que estás investigando el caso Niembro? ¿Cuándo arrancaste con eso? Y hace casi 3 meses, digamos. Empecé con esto, hace más de un mes y medio hice un pedido de acceso a la información para cotejar si la información que yo tenía era verdaderamente cierta, y el gobierno de la ciudad nunca lo respondió. Por suerte lo pude chequear de otra manera y así escribir la nota que salió el martes. Lo que vos descubriste puntualmente es que había cuántos contratos a nombre de una empresa propiedad o que durante un tiempo fue propiedad de Fernando Niembro. Hasta ahora son 170, pero entiendo que hay más contratos de la empresa de Niembro. Hasta ahora esos contratos suman algo más de 21 millones de pesos, pero... ¿En 3 años? En 3-4 años. 3-4 años. Sí, sí, sí. Ahora, una de las cosas llamativas de esto, además de la vinculación política que existe entre el beneficiario y el benefactor, es que los contratos son sobre temas muy diversos, son para temas muy diversos. Va desde consultoría a encuestas. ¿Qué cosas eran? ¿Para qué cosas eran estos contratos? Él supuestamente dijo que la empresa, supuestamente dijo que la empresa se dedicaba solamente a colocar publicidad de gobierno, pero como bien decís vos, aparecieron muchas otras tareas que no tienen que ver con la publicidad, sino con servicios de encuestas, reparto de folletos y otras que la verdad que no están claras y no van a estar claras hasta que el gobierno muestre los contratos. Llamativo, ya son varios días de publicación, desde el lunes que comenzó esta serie de publicaciones que está llevando adelante en Tiempo Argentino, y hasta ahora no hay ninguna respuesta oficial por parte del gobierno de la ciudad. Ninguna. Acá el tema, uno de los cuestionamientos es, por ejemplo, el sistema de contratación. Al principio a vos te dijo Niembro, que hay que decirlo, por si alguien no lo conoce, es una figura vinculada al periodismo deportivo de hace muchos años. Él lo que dijo es que él ganaba estos contratos por licitación. Exactamente, eso dijo él. Eso se desmintió rápidamente, él mismo. Lo desmintió él mismo, justamente, sí. Después... Ahí que se determinó que no era por licitación, que hay que decirlo, es un sistema lo más transparente que se considera en términos de administración pública, porque se publica la licitación primero, puede participar cualquiera, si cumple los requisitos, va ahí una compulsa de precios y condiciones, y entonces el mejor gana. Pero todo esto se hace de manera pública. Ahora, no fue esto lo que ocurrió con los contratos de Niembro. No, después lo que le explicó es que de lo que él había participado era de un concurso de precios, que es una modalidad totalmente distinta. Esto ya no es tan público, digamos. Ya no es público, justamente los digamos, las contrataciones que tuvo Niembro fueron contrataciones directas o por el decreto 556. Estas modalidades de contratación son, digamos, discrecionales de algún modo, porque es el Estado el que elige cuáles son los proveedores que van a participar de esta compulsa de precios. De este concurso de precios. Entonces, o sea que ahí una de las sospechas que se abren a partir de esta modalidad de contratación es que un funcionario, por aparte no es de una sola repartición, son varias reparticiones las que contrataron a esta empresa, la usina, ¿no? La usina Producciones, sí. Son varias reparticiones del gobierno de la ciudad. Hay por lo menos 3 ministerios, el que mayor más cantidad de contratos tiene y por mayor monto es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que encabeza Edgardo Sensón, y la jefatura de gobierno de Mauricio. Ahora, te decía ahí la sospecha, o digamos, el sistema genera una sospecha, el sistema de concurso de precios genera una sospecha, que es que son, al ser privados, porque ocurre en un ámbito que no es público, permite sospechar que es en realidad una formalidad, es decir, se llama a 2 o 3 conocidos que se van alternando distintos contratos, participan del mismo concurso o de distintos concursos para justificarse después que hubo una compulsa de precios. Esa es una sospecha, no digo que en estos casos haya ocurrido así, no lo sabemos porque no hay explicación, pero habitualmente cuando se habla de concurso de precios se abre esta sospecha. Ahora, sí. Hay una cosa ahí que me parece interesante, que es en unos documentos que publicamos hoy en Tiempo,
aparece del Ministerio de Ambiente y Espacio Público una prórroga a unos contratos que tenía Niembro para hacer encuestas, en donde en ningún momento se menciona que hubieran llamado a otros oferentes, a pesar de que la ley marca que esto tiene que ser así. Una de las cosas que dice Niembro es que, justificaciones que él ha hecho pública, es que su productora funcionaba como bolsera de público, como un bolsero que se conoce en el mercado de la publicidad como un bolsero, es decir, tercerizaba la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad y por esa mediación cobraba algún dinero. Ahora, esa categoría de bolsero publicitario también se desmiente con estas listas que se publicaban en Tiempo Argentino, donde hay ítems, decíamos el de la basura, por ejemplo, Sí. Donde no se aclara que es una campaña publicitaria. No. No hay, digamos, la información oficial es muy escasa respecto a qué cosa o por qué cosas cobró la Usina Producciones. ¿Por qué tareas, digamos? Sí, no, pública no hay nada, digamos. Tenemos esto que conseguimos nosotros, que es un listado donde... Claro, nunca salió en el boletín oficial, por ejemplo. Jamás fue publicado, ¿no? En ningún lado. Hay un listado que tiene ítems, títulos, de los que nosotros inferimos que se trataba de encuestas, por ejemplo, y finalmente aparecieron las encuestas. Una cosa que me parece importante para agregar antes de cerrar es que aquí nos está hablando, el diario nunca lo plantea, vos no lo planteas en tus notas, de una ilegalidad en principio, porque hasta que no se tenga toda la información disponible no se puede establecer que aquí hubo algo ilegal. Ahora, el cuestionamiento político es muy serio. Estamos hablando de una persona que públicamente empezó a hacer, si se quiere, campaña por Macri, a hablar favorablemente de la gestión macrista hace ya varios años, incluso cuando Macri era presidente de Boca, prácticamente lanzó su candidatura a la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires en una entrevista con el propio Niembro, y entonces se habilita la sospecha de que esto es una especie, si se quiere, no hablemos de temas legales, porque la verdad es que lo determinará la justicia, pero hay una cuestión ética muy fuerte, un cuestionamiento ético muy fuerte, una pregunta ética muy fuerte, que es, ¿hace cuánto tiempo Niembro y Macri tienen relación política y si esa temporalidad coincide con, por ejemplo, el pago de estos servicios que son difusos, ¿no? Es decir, hay una relación que sabemos que es antigua y esto se vino dando ¿entre qué año y qué año? ¿O entre qué año se dio? Los pagos a la productora que fue fundada en 2012 empezaron justamente en 2012. O sea, de 2012 al 2014 Niembro estuvo en la usina. Sí, hasta mediados de 2014 estuvo en la usina y durante ese tiempo la empresa realizó diversas actividades que incluyen publicidad supuestamente, pero que seguro incluyen también encuestas. Es cierto, entonces, gracias Nico. Gracias. Es cierto, Niembro no era candidato, es candidato ahora. En esos años no era candidato, pero basta repasar, están los videos en YouTube, no hay que ser un especialista en búsqueda informática para corroborar que ya había una simpatía política manifiesta de Fernando Niembro con quien hoy es su jefe político. Entonces, insisto, hay muchas cosas que aclarar en este caso. Felicitaciones, por supuesto, a Nico. Aprovechamos que está aquí, lo hacemos públicamente, lo hemos hecho también en el diario. No les obliga, yo también trabajo en Tiempo Argentino, somos compañeros, pero al margen de esto, más allá de la cuestión periodística, insisto, hay un cuestionamiento ético muy serio que hasta aquí no tiene las explicaciones adecuadas. Lo más grave es que uno de los que debe dar las explicaciones es candidato a presidente de la Nación, que es Mauricio Macri. Si no da explicaciones en campaña, bueno, ¿qué ocurrirá si eventualmente es electo presidente? Si no las da cuando se supone que está más expuesto a dar explicaciones como candidato, hay que imaginar que las dará en caso de que obtenga o tenga una situación de poder mayor. Bueno, son dudas que se van generando en este año intenso que estamos tratando de abordar semana a semana aquí en Tenemos que Hablar, así que los esperamos el próximo jueves. Hasta el próximo.